Quiero comenzar una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, que yo la titulé El pecado. Voy a hablarte directamente a tu corazón, voy a hablarte directamente a tu espíritu y quiero hablarte de un tema que muchas personas se esconden, muchas personas, muchos pastores, muchas iglesias no les gusta predicar de esta forma bien directa, pero quiero que conozcamos a profundidad el tema del pecado. ¿Sabes? Muchas veces cuando una persona está padeciendo una enfermedad, esta persona trata lo más posible de buscar cuál es el diagnóstico, cuál es las consecuencias, busca cuál es el tratamiento, cuál es el nivel de gravedad de esa enfermedad y busca de todas maneras, de todas formas, a través de una cirugía, a través de un tratamiento, a través del reposo, de poder sanar esa enfermedad. Y quiero hablarte de una enfermedad espiritual que se llama el pecado. Y esta enfermedad, muchas veces nosotros, los seres humanos, y sobre todo los hijos de Dios, los cristianos, muchas veces somos indiferentes ante esta enfermedad espiritual. Y esta enfermedad espiritual es mucho más grave, esta enfermedad espiritual va a un nivel mucho más superior de cualquier enfermedad física. Porque toda enfermedad física muchas veces es reflejada o es la causa o es la consecuencia de una enfermedad espiritual llamada pecado. Y quiero que conozcas más acerca de este tema. Quiero que entiendas que no puedes ser indiferente al pecado, a esta enfermedad. Quiero que sepas que para Dios es un asunto bien importante todo lo que tenga que ver con pecado. Porque el pecado es lo que ha desviado al hombre de la visión, del llamado, del propósito que Dios ha establecido en una persona. Gracias al pecado es que mucha gente no va a ir al cielo. Gracias al pecado es que mucha gente va a estar en el infierno. Gracias al pecado es que mucha gente no va a gozar y no va a disfrutar y no está disfrutando de las bendiciones que el Señor ha derramado y activado para cada persona. Que gracias al pecado nosotros somos quienes desactivamos las bendiciones que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas. Así que yo quiero hablarte acerca del pecado, porque yo quiero que esa enfermedad le afecta a toda la gente, a todas las personas que están en el mundo, pero el diablo se ha ensañado y se inclina más y pone su objetivo en que los hijos de Dios, los cristianos, tú y yo, suframos esta enfermedad. Así que si tú y yo no aplicamos la prevención, si tú y yo no tomamos en cuenta la protección, así como nos estamos protegiendo para este coronavirus, lavándonos las manos, usando máscara, usando desinfectante, nosotros estamos previniendo que esa enfermedad entre en nuestro cuerpo, que entre en nuestra casa. Lo mismo ocurre con el pecado. Tú y yo tenemos que prevenir esa enfermedad. Sabiendo que tenemos al doctor, sabemos que tenemos todas las herramientas necesarias para mantener esa enfermedad alejado de nuestra mente y de nuestro corazón. Amén. Así que quiero hablarte en esta mañana acerca del pecado. ¿Cuál es el origen del pecado? Muchos teólogos, muchos líderes, muchos pastores han dicho que el pecado comenzó con Adán y Eva. Pero la Biblia explica otra cosa. La Biblia narra y explica que el pecado se originó en el cielo, se originó por medio o a través de un ángel, que este ángel luego fue transformado o fue llamado Satanás, porque el pecado se activó, se inició en ese ángel llamado Lucifer. Y como dice la Biblia, este ángel, como se originó, se activó el pecado en él, fue lanzado del cielo hacia los aires. Ahora, este ángel, llamado Lucifer, y que luego se convirtió en Satanás, o el diablo, activó en él una venganza. Él dijo: voy a vengarme de la creación más perfecta, más hermosa, sobre la creación que Dios más ama, que Dios más cuida y que Dios protege. Y se trataba del hombre. Y por eso es que Satanás, el diablo, va a donde está Adán, a donde está Eva específicamente. Y él arrastra al hombre a que cayera en el pecado. ¿Cómo? Tentándolo para que probaran ese fruto que Dios le había prohibido.
Ahora bien, la Biblia habla que cuando Adán y Eva probaron ese fruto, se les abrió el entendimiento. Adán y Eva no conocían lo que era la maldad. Adán y Eva no conocían lo que era la envidia, lo que era la ira, lo que era el juicio, lo que era las peleas, las contiendas. No conocían nada de lo que era maldad. Pero cuando probaron ese fruto, dice la Biblia que se les abrió como la cortina del entendimiento. Y dice que lo primero que hicieron fue cubrirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Y tuvieron temor de Dios. Antes no tenían temor de Dios. Porque la Biblia hablaba de que Adán caminaba todas las tardes con Dios. La presencia de Dios bajaba a la tierra y dice que caminaban, hablaban, tenían una comunión diaria todos los días. Así que el pecado se originó a través del ángel llamado Lucifer y que él arrastró al hombre. Ahora bien, al abrirse el entendimiento al hombre, a Adán y a Eva, dice que todas las generaciones por venir, que hasta hoy en día lo estamos sufriendo y la vamos a sufrir hasta que venga el Señor Jesús por su iglesia, nosotros hemos heredado ese pecado, esa enfermedad. Y mira lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Dios, cuando se dio cuenta de que Lucifer, el ángel, había activado el pecado en sí, fue lanzado del cielo. El hombre, Adán y Eva, cuando se le activó el pecado en ellos, fueron lanzados del huerto y todas las consecuencias del pecado fueron activadas en ellos. El rey David dijo algo bien importante en el Salmo 51:5 y dice: he aquí, en maldad he sido formado. David dijo que en maldad yo he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora, esta palabra hisopo no quiere decir aquel palito con que nos limpiamos el oído. El hisopo era una planta cuyo tallo era color verde y tenía una flor que era blanca y que tenía un olor a menta. Esta misma planta fue la que agarró el pueblo de Israel para untar las puertas y las ventanas con la sangre del cordero para aquella fiesta de la Pascua. Cuando Dios mandó a Moisés a que su pueblo de Israel fuera a untar las puertas y las ventanas con la sangre del cordero, porque venía el ángel de la muerte, se iba a llevar a todos los niños que no tuvieran bajo esa protección en esa casa, es decir, que el hijo del faraón y todos los hijos de todos estos egipcios iban a ser llevados por el ángel de la muerte. Entonces, este hisopo quiere decir que cuando David dice, purifícame con hisopo, dice, límpiame con tu sangre preciosa. Recuerden que en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, un cordero, ese animal puro, limpio, el más bonito, el más gordo, era el que sacrificaban para un sacrificio ante Dios. Pero resulta que Jesús vino a ser el cordero, el último cordero, el cordero de todos los corderos, el rey de reyes, que su sangre preciosa, en el Antiguo Testamento se necesitaba constantemente matar un cordero para purificar al pueblo. Pero que hace más de 2000 años vino Jesús, el último cordero, que pagó por adelantado con su sangre por todos tus pecados, por todas tus enfermedades. Así que tú estás vivo, tú tienes protección, tú tienes salud, tú tienes todo lo que tú tienes gracias a esa sangre preciosa que ese cordero derramó sobre ti. Y por eso es que David dice, límpiame, purifícame con hisopo. Es decir, que porque él no conocía a Jesús todavía. Él conocía la mata llamada, no recuerdo su nombre, pero que ese tallo verde junto con las flores hacía el trabajo como de una brocha para pintar. Lo mismo que utilizaron estas paredes y estas ventanas del pueblo de Israel. Amén. Y es por eso que Jesús
tuvo que venir a este planeta Tierra, tuvo que encarnarse como hombre, porque Él vio que cada vez que pasaba una generación, el pecado se iba incrementando. Y Él sabía que Él iba a tener que volver por su tierra, Él tiene que volver por su pueblo. Él sabe que el pueblo de Israel el pueblo de Dios está incrementando cada vez más su pecado. Y por eso es que tú y yo necesitamos examinar cuán enfermo estamos tú y yo de esa enfermedad llamada pecado. Ahora, el pecado en griego significa amartia, la palabra amartia, que significa literalmente errar al blanco. Es decir, que cuando tú y yo pecamos, estamos errando al blanco, a ese blanco perfecto, a ese blanco puro, a ese blanco que significa Jesús, que significa su palabra, que significa la voluntad perfecta y divina de Él. Ese blanco, cuando erramos al blanco, cuando pecamos, significa que nos apartamos o tiramos a un lugar diferente que tiene que ver con el propósito y con el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso es que no podemos decir que hay pecado grande o hay pecado pequeño. Para Dios el pecado es el mismo. Tú y yo somos los que le hemos puesto una categoría. Somos tú y yo los que le hemos puesto nivel o tipos. Pero ante Dios el pecado es lo mismo, que sea grande, que sea pequeño, que sea un pecado negro, que sea un pecado blanco. Y te quiero hablar ahora de las consecuencias del pecado. Porque cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo hacemos cualquier cosa que vaya contraria a la palabra de Dios, cuando tú y yo hacemos algo contrario a la voluntad perfecta de Dios, cuando tú y yo hacemos algo contrario al llamado y al propósito que Dios estableció en nuestra vida, entonces estamos errando al blanco. Entonces estamos pecando. Y todo pecado, escúchame bien, todo pecado va a tener una consecuencia. Ahora, cuando tú y yo pecamos, siempre al final va a haber una muerte física, una muerte espiritual o una muerte eterna. Y te voy a hablar de ellas al final. Pero las consecuencias cuando tú y yo pecamos son varias. Y te voy a nombrar algunas de ellas. Número 1, te aleja de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se escondieron. ¿Por qué si todas las tardes Dios bajaba a la tierra y Dios los veía desnudos y Dios fue quien los creó, Dios fue quien los diseñó? Entonces, ¿por qué anteriormente Adán no le daba pena? ¿Por qué antes Adán no se escondía de Dios? Todo lo contrario, a esa hora puntualmente iba al lugar en una parte del huerto del Edén donde esperaba la presencia de Dios. Entonces dice que una vez que estos dos probaron ese fruto, dice que sintieron temor y vieron su desnudez y se escondieron de Dios. Cuando tú y yo pecamos, nos alejamos de Dios. Comienza un enfriamiento en nosotros, porque es que el pecado nos envuelve. Es como cuando tú mandas a pedir una hamburguesa o un sándwich y lo envuelve en el papel, nos aísla del medio externo. ¿No? Entonces el pecado te aísla de la presencia de Dios. Mira lo que dice Romanos 3:23. Todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Santiago 4:4 dice, Dios no puede habitar en donde hay pecado. Si tú estás practicando pecado, yo quiero decirte que por muy cristianito que te llame, por mucho que te levantes a buscar la presencia de Dios y no le pidas perdón a Él, yo quiero decirte que Dios no puede habitar donde hay pecado. Además, cuando uno está en falta y ama lo malo, tú sabes, hay pecados del mundo que te tientan y te codician, que es como una droga que tú no puedes dejar. Bueno, la Biblia dice que cuando uno está en falta y ama lo malo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Fíjate tú qué tan grave y qué tan importante para Dios el que tú conozcas el pecado. Y por supuesto te alejes del pecado. Número 2, el pecado te destruye.
el pecado afecta a la persona, el pecado te afecta a ti mucho más de lo que tú puedes creer. No, yo tengo control, yo sé hasta dónde yo puedo llegar, yo sé dónde voy a parar. Mentira. El pecado trajo miedo y vergüenza a Adán y a Eva. Y eran sentimientos que ellos nunca habían experimentado. Cuando se comete pecado, cuando una persona comete pecado, procuramos esconderlo, procuramos mantenerlo en reserva. Pero muchas veces cuando guardamos ese pecado, eso interiormente nos hace daño, activa en nosotros enfermedad, activa en nosotros enfermedades nerviosas, del estómago, torna a la persona a envejecer de una forma acelerada. Porque es que el estrés, la ansiedad, la angustia a nivel espiritual es una carga bien fuerte. Por eso la Biblia dice que te destruye, el pecado te destruye físicamente. Número 3, el pecado arruina tu relación con los demás. Fíjense, la Biblia habla de que Adán le echó la culpa a Eva, rapidito. Pero Eva también le tiró la piedra, le echó la culpa a la serpiente. Y en realidad la culpable era la serpiente inicialmente, pero también fue culpable Adán y Eva porque conocían la verdad, sabían los estatutos, lo que Dios le había dicho que hicieran y no obedecieron. Así que cuando tú pecas, de alguna forma arruinas la relación con los que están a tu alrededor. Cuando en una compañía, en un trabajo, tú dices una mentira, se pierde la confianza de tu jefe y de todos tus compañeros. Igual sucede en la casa, igual sucede en una iglesia. Por eso es que tenemos que tener cuidado con el pecado. Ten cuidado con lo que tú hablas, ten cuidado con lo que tú dices, que tus dichos siempre sean verdad, aunque duela. Número 4, el pecado te roba el gozo. Salmo 51:12 dice, restitúyeme el gozo de tu salvación, sosténme con tu espíritu de poder. Miren, cuando una persona tiene a Cristo como su Salvador personal y uno peca, viene un remordimiento inmediatamente. Porque es que el Espíritu Santo te está tocando tu corazón y te dice, oye, hiciste algo mal, oye, hiciste algo incorrecto. Por eso es que David dijo, restitúyeme el gozo de tu salvación. Probablemente esto lo dijo cuando pecó contra Dios, que mandó a matar a sus soldados para quedarse con su esposa. Entonces, David estaba tan arrepentido que clamó al Señor y le dijo, restitúyeme el gozo de tu salvación. Porque cuando tú cometes un pecado y no hay arrepentimiento, estás pasando la línea, estás llevando tu pecado a otro nivel, donde ese pecado va a encapsular tu pecado, va a encapsular tu corazón y va a convertir ese corazón de carne en un corazón de piedra. Y cada vez que lo haga más duro ese pecado a tu corazón, se te va a hacer más difícil darte cuenta que estás equivocado y te va a ser más difícil pedirle perdón a Dios. Número 5. El pecado trae culpa a tu vida. Mira lo que dice el Salmo 51:13. Dice, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Saben? Esto también lo dijo el rey David. El rey David dice que era un hombre con un corazón alineado al corazón de Dios. Pero David fue un pecador de primera. Pero el problema es que David, una vez que cometió su pecado, él buscó a Dios y hubo un arrepentimiento genuino. Sin obviar de que todos sus pecados tuvieron consecuencias. Porque todo lo que hizo, él tuvo perdón de Dios. Pero las consecuencias en el mundo natural repercutieron, se aplicaron. Y las consecuencias las tuvo a través de su familia, de sus hijos, de su generación. Y por eso es que es importante que tú entiendas que todo lo que tú hagas en este planeta Tierra, en este mundo, todo lo que tú siembres lo vas a cosechar. ¿Vas a tener el perdón de Dios? Sí. Si te arrepientes, Dios te va a perdonar. Pero las consecuencias que tú sembraste, las tienes que cosechar. Ahora, que Dios va a estar contigo para llevarte adelante, para sacarte del barro, sí va a estar contigo siempre y cuando haya un arrepentimiento genuino. Pero
muchas veces la misericordia de Dios es tan grande, tan buena, tan perfecta, que muchas veces no permite que tú pases por el barro, por el fango. Pero generalmente, de acuerdo a lo que tú hayas sembrado, tú siempre vas a tener consecuencias. Te voy a poner un ejemplo. Tú llegaste aquí, mataste a un hombre, pecaste ante los ojos de Dios y cometiste un delito ante las leyes del mundo, del hombre. Dios te va a perdonar. Tú buscas la presencia de Dios y te arrepientes y Dios te va a perdonar. Pero eso no es suficiente para que tú no cubras o cumplas las leyes del hombre. Probablemente vas a ir preso. Probablemente vayas a sufrir a pasar por una condena. Entonces son dos cosas totalmente separadas. Por eso lo que tú hagas, toda falla, todo pecado, toda cosa que vaya en contra de la voluntad de Dios. La Biblia dice, no mataréis, pero sin embargo hay gente que mata. Entonces aún así, cuando tú matas y tú te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Dios siempre perdona cuando Él puede ver en tu corazón que hay un arrepentimiento genuino. Pero eso no quiere decir que no vayas a ir a la cárcel. Número 6. El pecado apaga tu espíritu. Apaga el espíritu de Dios. Apaga el espíritu de Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19. Dice, no apagues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que está morando dentro de ti una vez que tú has confesado a Jesús como tu Salvador. El Espíritu Santo dice es aquel que te va a ayudar, es aquel que te avisa de aquellas cosas que no deberías hacer. Aún así, tú pasas esa raya del Espíritu Santo. Y cada vez que tú pasas esa raya, tú entristeces el Espíritu Santo. Por lo tanto, tú entristeces el corazón del Señor. Porque en unas prédicas pasadas, yo te decía que el Espíritu Santo era como el cordón umbilical que nos conectaba, que nos alimentaba al corazón de Dios. Todo aquello que salía del corazón de Dios era ministrado a través de ese cordón umbilical, que lo puse como ejemplo, que era el Espíritu Santo. Y que ese Espíritu Santo enchufado a nosotros y enchufado al corazón de Dios, podíamos ver, podíamos discernir, podíamos tener el entendimiento, podíamos tener la iluminación, podíamos tener el poder, la autoridad del Espíritu Santo gracias a aquello que venía de la presencia de nuestro Padre Celestial. Entonces es importante que tú no apagues la presencia del Espíritu Santo porque te vas a desconectar del corazón de Dios. Número 8. El pecado causa dolor en tu alma. En tu alma, fíjate tú, el alma es donde están las emociones, es donde están la voluntad, es donde están tus sentimientos. Mira lo que dice el Salmo 32, 3, 5. Mientras callé mi pecado, tú sabes, mientras estaba con la boquita cerrada, somos boca abierta para criticar, para enjuiciar y para chinear, eso sí, pero cuando tenemos un pecado, mira, cerramos la boquita. Entonces, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, y mi vitalidad, mi salud, mi temple, se desvanecía con el calor del verano. Ahora, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Quiere decir que donde están mis emociones, donde están mis intelectos, donde están mis sentimientos, dice que el pecado consume. Consume quiere decir que te carcome, que te come, que te envejece, que acaba contigo. Con tu alma, no con tu espíritu, con tu alma. Pero cuando tú manifiestas el pecado, tú sabes, cuando tú dices, Señor, he pecado, perdóname, Señor, pero con un arrepentimiento real, genuino. Entonces dice Dios que Él tapa, Él cubre, Él te limpia con su sangre preciosa. Número 9. El pecado rompe el corazón de Dios, y te lo expliqué hace ratico. En Efesios 4:30 dice, y no contristéis, es decir, no entristezcas al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tú sabes, el Espíritu Santo es el que ha estado intercediendo ante nuestro Padre Celestial.
Y él le ha dicho, ¿tú sabes qué? Pepito Pérez, he visto, porque yo estoy adentro de él, he estado alrededor de él y he visto, he podido discernir su sinceridad, he podido discernir su fe, he podido discernir todo lo bueno. Yo intercedo ante él, dice el Espíritu Santo. Y entonces llega el Espíritu Santo y te pone el cuño, perteneces a Dios, perteneces a Jesucristo. Entonces, en Efesios 4:30 dice que el Espíritu Santo se entristece, se queda defraudado, se queda decepcionado de ti, porque Él empeñó su palabra ante el corazón de Jesús. El Espíritu Santo que está dentro de ti, que está alrededor de ti, que es el que te ayuda, que es el que anda contigo a la par, aunque tú muchas veces y yo muchas veces no le paramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está ahí cerca de nosotros. Y nosotros muchas veces contristamos, ofendemos al Espíritu Santo con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con lo que hacemos y con lo que decimos. Ahora, aquí viene un punto bien importante, número 10. El pecado es un aperitivo. Tú sabes, es el adelanto, el entremés para la comida fuerte. El pecado es un aperitivo a otros pecados. Tú sabes, cuando tú pides un churrasco en un restaurante y te trae, ¿quieren comer algo para adelantar? Sí, tráenos unos quesitos, tráenos unos pancitos con mantequilla. Ese pecado va a traer a otros pecados. Mira lo que dice Isaías 31. Dice, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes. Te lo voy a leer otra vez. Ay de los hijos rebeldes, es decir, de los cristianos, cristianitos como tú y como yo, cristianos, tú sabes, aquellos que hicieron la oración de fe y que se llaman cristianos, que van los domingos a la iglesia y que se conectan por Zoom, bueno, así de vez en cuando. A esos mismos, dice Isaías 31, ay de los hijos rebeldes, declara el Señor, que ejecutan planes, pero no los míos, no los planes del Señor, no los planes de Dios, y hacen alianza, pero no según mi Espíritu Santo, sino el espíritu del mundo, para añadir pecado sobre pecado. Cuando tú cometes un pecado, tú sabes, cuando tú dices una mentira, entonces esa mentira, tú tienes que cubrir esa mentira, y muchas veces esa mentira tienes que cubrir o tapar con otra mentira, y eso te va a llevar a una cadena de mentiras. Número 11. El pecado te lleva a romper la comunión con Dios. Mira lo que dice Isaías 59 del 1 al 12. Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Es decir, Dios siempre tiene su mano para salvarte. Dios siempre tiene inclinado su oído para escucharte, siempre, las 24 horas. Es mejor que un ATM, las 24 horas está funcionando. Pero vuestras iniquidades, es decir, tus pecados que están añejados, tus pecados que vienen hasta de tu papá y de tus abuelos, todas esas iniquidades, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esto es algo bien importante. Porque muchas veces nos quejamos y decimos, no, pero es que Dios no me escucha, Dios no me habla. Mi pregunta es, ¿tú te has analizado? ¿Tú te has mirado un espejo? ¿Tú te has sentado en el sofá de tu casa a pensar y a meditar en lo que tú has hecho en el día de hoy? En lo que hiciste en el día de ayer, lo que hiciste en la semana pasada, lo que hiciste en una negociación, si lo que hiciste en esa negociación fue realmente justa, fue transparente, fue cristalina, fue de acuerdo, alineada a la palabra de Dios, tú sabes, hiciste un negocio y anduviste con la verdad, no hiciste trampa, no hiciste algo por la mano izquierda. Tienes una relación con una persona, estás siendo sincero, estás siendo transparente, estás llevando esa relación de acuerdo a la voluntad de Dios, tú sabes, no irte a acostar con el novio antes de casarte, tú sabes, te has puesto a analizar esas cositas. Entonces Dios, la Biblia dice que Dios siempre está con la mano lista para salvarte y con su oído inclinado para oír tu clamor. Pero es que dice la Biblia que tu pecado y mi pecado
Tu pecado y mi pecado. Tu pecado y mi pecado han hecho que la mano se acorte y que el oído inclinado se ponga otra vez vertical. Porque es que dice que donde está el pecado no puede estar la presencia de Dios. Entonces, tú y yo somos los responsables de que la presencia de Dios esté con nosotros. O somos los responsables de que la presencia de Dios no esté con nosotros. Ahora, quiero hablarte de los tipos de pecado. Dijimos que para Dios el pecado grande o pequeño es pecado, es igual. Pero desde el punto de vista del hombre, hay varios tipos de pecado. Y que la Biblia habla de ellos, que la Biblia los menciona. Y yo quiero que tú los escuches, que tú los analices, que tú compares si alguno de esos tipos de pecados está en tu vida, tú lo estás practicando, para que entonces, lo bueno de la palabra de Dios es que nos enseña. La palabra de Dios no es para, tú sabes, juzgarte ni criticarte. La palabra de Dios es para ponerte frente a un espejo y que cuando tú te mires a ese espejo, digo, wow, yo tengo esto, yo tengo que quitar esto. Yo hago esto, yo tengo que quitar esto. Eso es lo bueno de la palabra de Dios. Y eso es lo bueno de Dios, que Dios no viene a, tú sabes, a juzgarte ni a criticarte. El que te critica somos, nosotros mismos los criticamos. Y somos boca abierta para criticar y juzgar al otro, sabiendo que todos tenemos un rabo de paja que fácilmente nos podemos quemar. Pero gracias a Dios que tenemos a un Dios Padre, un Jesús grande, bueno, poderoso, que nos está hablando. Hoy nos está hablando el Señor para que ajustemos nuestra vida, para que hagamos cambios en nuestro estilo de ver, de pensar y de accionar. Amén. Ahora bien, los tipos de pecado. Número 1, pecado de omisión. ¿Qué es un pecado de omisión? Vamos a averiguar qué dice la Biblia que es un pecado de omisión. Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Tú sabes, cuando tú tienes que ayudar a alguien que está en necesidad, un familiar, un amigo, un hermano de la iglesia, tú sabes que está en una necesidad. Y tú sabes que deberías ayudarlo, porque tú tienes 4 panes y él tiene hambre. Le vamos a darle un pan, te quedan 3, ¿por qué no? Entonces, la Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Tú sabes que tú deberías hacer lo bueno. Tú sabes que tú deberías darle un pan al que está necesitado, pero no lo haces. Eso se llama pecado de omisión. Muchas veces pensamos que el pecado es solamente el mal que hacemos, las maldades que cometemos. Pero igualmente, pecado no es simplemente hacer el mal, es dejar de hacer algo bueno para ayudar al prójimo. Eso es pecado de omisión. Número 2, intenciones pecaminosas o pensamientos impuros. Mira lo que dice Mateo 5:28. Perdón, Mateo 15:19. Dice, porque del corazón, tú sabes, ahí en tu lado izquierdo, en el pecho, a mano izquierda, está el corazón. Y dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. No es del dedo gordo de la mano o del pie, no es de la oreja, es de tu corazón. Salen los malos pensamientos. Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Muchas veces nos llevamos a la acción lo que está en nuestra mente. Muchas veces no llevamos, a veces llevamos, pero a veces no llevamos lo que está en nuestra mente. Es decir, que del corazón pasa a la mente y de la mente sale de la boca o sale de la voluntad de accionar, de hacer algo. Y las intenciones pecaminosas tienen que ver mucho con los pensamientos impuros, porque dice que del corazón salen los malos pensamientos. ¿A dónde están los pensamientos? En el cerebro, en la mente, en la cabecita. Entonces, cuando del corazón sale a la mente, se queda en la mente, se queda un pensamiento. Pero cuando de la mente sale a través de la boca o sale a través de accionar algo, se convierte en una intención pecaminosa. Pero cuando se queda en la mente, que se convierte solamente en un pensamiento impuro, mira lo que dice Santiago 4:7. Por tanto, someteos a Dios, sométete a Dios, resiste, pues al diablo y él huirá de nosotros. Por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de nosotros. Cuando
está el pensamiento en nuestra mente, va a depender de tu autoridad, va a depender de que en ese momento tú digas, Señor, quita de mi mente todo este pensamiento que me lleva al pecado. Ayúdame, Señor, a alinearme a tu palabra. Ayúdame a alinear tu palabra. ¿Por qué te digo que tienes que hablarlo? Porque es que la Biblia dice que tu boca tiene poder, tiene autoridad. Y cuando la Biblia dice que tú hables, que tú confiesas, que tú resistas, que tú declares, que tú confieses la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir de tu vida, tiene que huir de tus pensamientos. Número 4, tipo 4 de pecado, las acciones pecaminosas. Ya hablamos de los pensamientos impuros, hablamos de la intención. Ahora viene la otra parte, de la parte de acción, de accionar ese pensamiento. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Cuáles son esas acciones pecaminosas? Todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, que no esté dentro de la palabra de Dios, que no esté dentro de la voluntad perfecta de Dios. Voy a ponerte un ejemplo. Yo, para conseguir una venta de mis productos, yo voy a tener que mentirle al cliente. Tú sabes, ofrecerle que estos productos hacen más de lo que deberían hacer. Eso es una acción pecaminosa, porque estás mintiendo. Uno de los mandamientos de Dios es no mientas, no mentir. Entonces, tú estás no solamente faltando a uno de los mandamientos, es que estás yendo en contra de Dios. Entonces, eso es una acción pecaminosa. Tú sabes, pensar, intencionar y actuar. Número 5. Pecados escondidos. Este es un tipo de pecado bien peligroso. Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas veces tú y yo practicamos o tenemos pecado que lo tenemos oculto en nuestras vidas. Nadie lo conoce, nadie sabe que practicamos ese pecado. Porque tenemos la intención de seguir practicándolo. Y eso es lo que la Biblia le llama un pecado escondido. Te voy a volver a leer Proverbio 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si tú sabes, tú estás consciente de que tú estás cometiendo un pecado y tú no lo confiesas, dice que se va a apartar de ti la misericordia. Pero dice que cuando tú clamas al Señor y dices, Señor, perdóname, mi Dios, estoy con este pecado, ayúdame. El Espíritu Santo te va a ayudar, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es tu ayudador. Pero el Espíritu Santo es un caballero, te va a respetar tu libre albedrío. La decisión que tú tomas, Dios la va a respetar. Ahora Dios te dice, atente a las consecuencias. Si tú sabes y tú sabes, hijo mío, yo te quiero, yo te amo. Pero que si tú haces esto mal, vas a tener consecuencias. Si tú me buscas, yo te voy a perdonar, porque en mi corazón está el don de perdonar. Pero las consecuencias no las puedo parar. Pero dice, cuando tú confiesas a Dios, su misericordia te va a alcanzar, te va a proteger, te va a cuidar. Otro tipo de pecado, pecados ocultos. ¿Qué son esos pecados ocultos? Vamos a ver qué dice el Salmo 19:12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? En forma de pregunta, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, Señor, yo conozco mi pecado. Tú sabes, de vez en cuando me encanta irme de lengua más allá y exagerar un poquito las cosas. Tú sabes, uno le dice mentira, pero yo le digo un poquitico de exageración. Bueno, eso yo sé que para ti es un pecado. Señor, yo me arrepiento de ese pecado. Pero es que tú y yo traemos pecados ocultos que tú y yo no conocemos, que muchas veces lo hacemos y de verdad no nos damos cuenta
que lo practicamos, que lo hacemos, porque es un tipo de iniquidad que lo hemos traído de herencia. Tú sabes, ese papá tuyo, ese abuelito tuyo que te dejó la finca, que te dejó millones, también te dejó pecado de iniquidad de herencia. Tú sabes, cuando alguien aquí muere, uno le deja a los hijos lo que tiene el banco, la propiedad, pero también las deudas, por si no lo sabía. Bueno, lo mismo ocurre a nivel espiritual. Cuando tú heredaste pecados generacionales, pecados de iniquidad, muchas veces esos pecados son ocultos que tú no te das cuenta. Y a través de una liberación o a través de una administración que sale a florecer, que el Señor hace sacar de tu mente y de tu corazón y te lo revela, que tú tienes ese pecado oculto. Pero tú desconoces, tú no tienes culpa, tú no eres responsable porque no estabas entendido. Pero muchos, el 99% de los cristianos podemos tener pecados ocultos. Ahora, dile al Señor, Señor, revélame ese pecado oculto, ayúdame. Pero el Señor muchas veces nos dice, pero ven acá, mijo, si ni siquiera te levantas en la mañana a orarme o dame los buenos días, ¿cómo yo te voy a revelar cosas profundas y ocultas? Vamos a empezar, tú sabes, como un niño de kindergarten, a hacer las letras A, E, I, O, U. Cuando ya tú estés listo para interceder y para batallar contra el diablo, tú sabes, cuando ya tú estés un poquitico crecidito en el mundo espiritual, entonces yo te voy a revelar esos pecados ocultos. Pero es que la intención, por eso es que Dios tiene una intención de tener una relación personal contigo. Dios quiere tener una relación, Dios quiere hablar contigo, así como hablaba con Adán todas las tardes, y aún así, hablando todas las tardes, le falló y le pecó. Y Dios sabe que somos imperfectos, Dios sabe que somos débiles. Por eso es que aún con mayor ímpetu, aún con mayor necesidad, Dios necesita que tú y yo tengamos una intimidad diaria con Él. Porque es ahí donde viene el versículo, clama a mí y yo te responderé, dice Dios, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas cosas grandes y ocultas no son cosas buenas nada más, son también cosas malas, negativas que tú traes en tu espíritu, en tu alma, en tus emociones, que traes pecados de iniquidad. Dios te va a revelar los planes y proyectos y cosas grandes y buenas que tiene contigo para el futuro. Cuando Dios fue y visitó tu futuro y vio y vino, digo, wow, esto está perfecto para mi hermanito, yo se lo voy a dar. Entonces yo voy a esperar que Él me busque, que Él clame en mí, que Él busque en mí cuál es la dirección correcta. Cuando Él tenga que tomar una decisión correcta, cuando Él me busque, yo estoy esperando porque estoy loco, dice Dios, por soltar esos planes ocultos y poderosos que nadie sabe. Pero es que no le buscamos. Y por último está el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Fíjate tú, pecado de muerte y pecado de no muerte. ¿Cómo es eso? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16 al 18, dice lo siguiente. El pecado de muerte es un pecado deliberado, consciente, continuo y falto de arrepentimiento. Mira lo que dice Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota, fíjate tú la palabra que usa, azota, a todo el que recibe por hijo. ¿Qué es esto? Te lo voy a explicar. Cuando tú y yo pecamos, hicimos una mentirita blanca, una mentirita morada, una mentirita negra, robamos, cuando tú y yo pecamos, y hay un arrepentimiento, yo te dije que todo pecado trae una consecuencia. Y las consecuencias las pagamos ante las leyes del hombre. Probablemente vas a ir a la cárcel, robaste en tu compañía, probablemente te botan, dijiste una mentira o fuiste infiel, te botan de la casa, lo que sea. Siempre el resultado de un pecado trae una consecuencia. Pero llega y dice Dios que cuando tú le buscas a Él, tú te arrepientes, Él te salva. ¿Ok? Ahora, fíjate tú. La Biblia explica algo. Yo quiero que prestes atención. Cuando ese pecado
tú lo sigues practicando, llega un momento en que constantemente estás pasando la raya. Constantemente pasa la raya, pasa la raya, pasa la raya. Pero Dios, como dice la Biblia, que Él no puede ser burlado, Él le dice, el Espíritu Santo, ve, entra en tu corazón y ve que hay algo turbio. Dice que no hay intención en tu espíritu, en tu corazón, de arreglar y de ajustar. Él no puede ver, Él no puede discernir en que tú vas a cambiar en ese pecado. Es decir, que vas a estar en un dame en un para allá y un para acá. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a estar pecando y arrepentimiento. Pecas y te vuelves a arrepentir. Hasta que llega un momento en que el Señor dice, ¿tú sabes qué? Ya, hasta aquí. Hasta aquí. Y llega el Señor y te puede, va a sonar duro, pero puede pasar. Dios puede tomar la decisión. Escúchame bien para que no haya confusión ni malinterpreten esta palabra. Cuando Dios es el único, porque por ahí dicen, no, te conozco más que tu mamá. No, el único que te conoce más que tu mamá se llama Dios. Dios se mete en tu corazón, Dios se mete en tu espíritu. El Espíritu Santo está morando dentro de ti y a Él sí tú no le puedes engañar. Ni el tipo más, con la más muela más grande, poderosa del mundo, ni a Él tú le puedes engañar. Entonces el Espíritu Santo ve que en ti realmente no hay la intención de sanar, de quitar ese pecado. Y el Señor, porque te ama, porque no quiere que pierdas tu salvación, dice el Señor que Él puede provocar en ti tu muerte física. Es decir, hijo, papá, te llevo conmigo de una vez porque el futuro que vi contigo es negro, es oscuro. Es tormenta, relámpago, truenos y huracanes. Así que para mantener tu vida eterna, para tener tu muerte espiritual, para que no pierdas tu muerte espiritual, te voy a quitar la muerte física. Por eso es que muchas veces podemos ver, y esto lo voy a hacer entre paréntesis, subrayado y en letras rojas. Por eso es que muchas veces hay hijos de Dios que mueren por X causa y Dios prefiere muchas veces llevarse a ese hijo y llevárselo a la morada que ya preparó antes de que pierda la salvación. Eso es lo que se llama la diferencia entre un pecado de muerte y no de muerte. Porque aunque esa persona murió físicamente, no murió espiritualmente. No sé si me estás entendiendo. Yo le pido al Espíritu Santo que me dé la sabiduría para explicarte esto. Tú estás cometiendo un pecado, tú puedes cometer un pecado, pero ya Dios supo desde hace mucho rato de que no va a haber un arrepentimiento de ese pecado. Y muchas veces Dios va a permitir el llevarte de este mundo físico y llevarte al mundo espiritual con la intención de que no pierdas tu salvación. ¿Por qué? Porque hay otros por ahí que dicen, no, el salvo siempre es salvo. Si yo hice la oración de fe, yo voy para el cielo. Sí, papá, pero si tú asesinas, el asesino que nunca ha ido a una iglesia, el asesino que nunca ha creído en Dios, asesina, no solamente va a ir a la cárcel, sino que va a ir al infierno. Entonces, si tú que eres cristiano y te pones a asesinar como el otro, asesina, explícame tú, ¿qué diferencia hay en que aquel que nunca creyó en Jesús y tú que creíste en Jesús, por lo menos lo confesaste y estás haciendo lo mismo que el otro? Entonces, ahí es donde te digo, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque nosotros nos ponemos, tú sabes, en la iglesia y sí, yo hice la oración de fe, qué bonito, qué espiritual, que para aquí, que para allá, pero es que ya el Espíritu Santo vio que tú eres un falso, tú eres un hipócrita ante los ojos de Dios. Eres, tú sabes, engañando al chorro de gente que está atrás y al pastor que está ahí, pero a Dios no le has engañado. Entonces tú sabes, Dios te suelta la cuerdita. A ver si en su misericordia hay un cambio en ti, Pero como te suelta la cuerdita y 100 metros de cuerda, 200, 1 kilómetro de cuerda, llega Dios dice, no, ¿tú sabes qué? Caso perdido. Jala esa cuerda, te trae para acá y prefiere muchas veces llevarte a que pierdas la muerte física
pero para que no pierdas la muerte espiritual, si realmente el Señor te comprobó que realmente has sido sincero y has estado metido en la palabra de Dios. Porque si eres de esos hipócritas políticos, tú sabes, que eres cristiano porque sí, ¿sabes qué? Un viaje directo expreso para el infierno. Entonces, espero que hayan entendido esta diferencia entre pecado de muerte y no de muerte. Ahora, está el pecado de los pecados, el pecado imperdonable. Ese pecado no hay gracia, no hay favor, no hay misericordia que te pueda ayudar. Jesús, el mero, dijo en Mateo 12, del 31 al 32, que la blasfemia contra el Espíritu Santo era el único pecado que no se podía perdonar. Tú sabes, así tú seas el diezmador más grande de la iglesia, así seas tú el que estás en 45 ministerios metidos, así sea que tú estás 9 días de los 7 en la iglesia y ayudas y tú sabes, para que el pastor te vea y para acá. Entonces, si tú blasfemas al Espíritu Santo, si tú maldices al Espíritu Santo, escríbelo, grábatelo en tu mente. Vas a ir directo. Y esto sí te lo pongo sin corchete y sin nada. Te lo puedo poner hasta de colores las letras. Vas a ir directo al infierno si tú blasfemas contra el Espíritu Santo. Es el único pecado que no se te perdona. El único. Ahora bien, conociste todos los tipos de pecados, pero hay un solo remedio para esto. Y el único remedio se llama Jesús. Jesucristo es el único que te ayuda a salir de todos tus pecados. Es el único que te va a cubrir, es el único que te va a proteger, es el único que te va a dirigir por un camino, una dirección que no tenga nada que ver con el pecado. Pero como dice la Biblia, tú tienes la escogencia, tú escoges. Ahora, por último, quiero compartirte, ya estoy terminando, los 10 pecados, las 10 leyes del pecado, rapidito. Número 1, el pecado te va a llevar más allá de donde tú pensabas llegar. Me dice, no, tú sabes, voy a hacer esto, pero yo tengo control de todo, ¿no? Esto no va a pasar de allá. Llega un momento que no te das cuenta que el pecado es quien te va a tener controlado a ti. Número 2, el pecado te va a alejar por más tiempo de lo que tú habías pensado. Solamente lo voy a hacer una sola vez. Es más, voy a dejarme en la iglesia, no voy a dejar de conectarme por Zoom, tú sabes, me voy de vacaciones y regreso, ay, pero me da flojera. El pecado tiene una pega que te atrae, que te seduce, te aísla de la presencia de Dios. El pecado te va a costar más de lo que tú querías pagar. Muchas veces porque no queremos esperar en el tiempo de Dios. Muchas veces porque no queremos hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tomamos otro camino. Tú sabes, vamos a echar una ayudadita a Dios. Tú sabes, aquel que es medio marañero me dice que me va a ayudar. Yo me voy a ir por ahí. Te va a salir más caro. El pecado engendra otro pecado y eso lo hablamos. El pecado es efímero y temporal, pero sus consecuencias son eternas. Tú sabes, tú puedes tomar en un momento dado una decisión que va en contra de la palabra de Dios. Eso es efímero, eso es temporal, tomate una decisión en un momento dado. Pero las consecuencias por haber tomado esa decisión temporal, esa decisión te puede durar muchos años. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. Y esto es importante. Te voy a explicar por qué. No hay pecado oculto que Dios no ponga de manifiesto. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 10:26? No hay nada oculto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Dios siempre va a revelar lo oculto. Tú sabes, el mentiroso siempre... Por ahí han dicho que dice, más rápido se coge un cojo que un mentiroso. A mí me han venido gente cristiana al ministerio con unas mentiras que yo digo, pero bueno, me verá mi cara de qué. Entonces, a la media hora dicen algo todo lo contrario a la mentira que me dijeron. Porque es que la mentira te va a delatar.
Mi pecado comienza cuando yo quiero, pero las consecuencias van a comenzar cuando Dios lo decida. Y esto es bien importante. Mira lo que dice la Biblia. Dios visita la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. El pecado que tú actives hoy, las consecuencias a lo mejor no lo vas a tener tú, la van a tener tus hijas, la van a tener tus hijos, la van a tener tus nietos. Así que mucho cuidado con lo que tú siembras, porque ya pasaron 5 años, mira, la gracia me salí ganando yo. A Dios no se le escapa una, papá. A Dios no se le escapa una, mamá. Así que ten cuidado con lo que tú siembras, porque mira a tus hijos, mira a tus nietos, tienes cola detrás, ten cuidado. Y por último, nadie se burla de Dios. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios, yo sí, el otro sí, pero Dios no puede ser burlado. Ahora bien, ya para terminar, 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él, no yo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, el tuyo y el mío, y limpiarnos de toda maldad. Te pregunto, ¿desde cuándo tú no confiesas tu pecado? ¿Desde cuándo tú no vas, te sientas en tu cama, te sientas en el sofá de tu sala y hablas con Dios y le dices, Señor, tengo esto, me pasa esto, hice esto, perdóname, confiésate? ¿Desde cuándo tú no te confiesas con el Señor Jesús? No con el sacerdote de la esquina, con Dios. ¿Desde cuándo tú no buscas la presencia de Jesús, de tu Espíritu Santo, tu amigo que está ahí a tu alrededor? Que Él es el que va a llevar tu oración como un olor agradable ante la presencia. Va a ser el interlocutor de ti. Ahora, termino con esto. Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor está ahí siempre, cerquita de ti, y te está llamando. Me manda a mí para predicarte la palabra. Pone esta palabra en YouTube para que cualquier curioso, aquel por casualidad, le dé clic a recibirlo. Por eso es que es importante de que tú compartas estas prédicas. Y entonces tú sabes, Dios está a la puerta. Por alguna razón, Dios, ese morenito de camisa verde, ¿quién será? Vamos a ver qué es lo que dice, qué bobería dice, tal. Y de repente la palabra que empieza a hablar le toca su corazón. Ahí es donde dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, no la mía, la del Señor a través de esta prédica, y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. ¿Qué significa cenar contigo? Que voy a morar contigo, que voy a pernoctar contigo. Voy a estar contigo constantemente. Ahora en esta mañana yo te quiero hacer una invitación. El Señor tiene planes contigo. El Señor quiere hacer cosas grandes y poderosas contigo. Pero necesita que tú entres en sintonía con Él. Él quiere limpiarte. Él quiere protegerte, Él quiere salvarte. Él quiere activar en ti un propósito, un llamado grande y bueno, bonito, agradable. Y solamente lo tienes que hacer cuando tú entres, permitas a Él entrar en tu vida, en tu corazón. Y yo quiero hacer una oración. Si tú has entendido esta palabra que yo he compartido contigo, yo quiero, y tú no estás claro, no estás seguro, porque has hecho muchas cosas malas, has hecho cosas muy malas en toda tu vida. Dios te dice que Él te va a dar una nueva oportunidad. Dios te dice que Él va a borrar todo lo negativo de ti y va a comenzar una historia nueva contigo. Va a activar un nuevo comienzo contigo. Va a arrancar todas esas hojas de tinta roja y va a empezar con una hoja blanca, pura, limpia, a escribir tu nueva historia de vida. Pero solamente lo va a hacer cuando tú recibas al Señor Jesús como tu Salvador. Si tú has entendido este mensaje y tú quieres ir al cielo, tú entendiendo que Dios te va a dar una nueva oportunidad, tienes que confesar al Señor Jesús como tu Salvador. Y yo quiero que tú repitas conmigo, Señor Jesús, aquí estoy ante tu presencia. Yo te pido perdón por todos mis pecados. Yo reconozco, Jesús, que tú fuiste a esa cruz y resucitaste, y fuiste crucificado y resucitaste al tercer día. Yo te pido en esta mañana que tú entres en mi vida. Yo te quiero llamar mi Señor. Y en fe, confieso, declaro que soy tu hijo
que soy tu hija. A partir de este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si tú hiciste esta oración, yo quiero que tú entiendas, y si lo hiciste en fe, que te has convertido en un hijo de Dios. No tenías que hacer actos religiosos, no tenías que hacer actos de sacrificio. El sacrificio que tú tienes que hacer ahora es tener una relación personal con el Señor Jesús. Porque ya el Espíritu Santo te ha puesto el cuño, el sello de que eres un hijo de Dios. Y que aunque cometas errores, aunque cometas fallas, porque yo las cometo, todos las cometen, el Señor te limpia y te cubre una vez que tú confiesas tu pecado. Así que yo te quiero dar un mensaje de aliento, diciéndote que bienvenido seas tú al reino de Dios. Quiero darle gracias por este tiempo. Quiero bendecirles, quiero recoger los diezmos, que ya estamos fuera de la hora. Quiero agradecer a aquellas personas que están diezmando y que están ofrendando. Padre, yo bendigo estos diezmos y estas ofrendas que las personas están enviando. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú sigues prosperando, que tú los sigues levantando, que tú sigues bendiciendo sus vidas, sus casas, sus trabajos, sus negocios, sus graneros, mi Dios. Y que todo pecado tú le quitas cada vez que ellos, Señor, se alinean y se activan a ti y a tu palabra en obediencia. Y declaramos bendición sobrenatural sobre todos los hijos de Dios. Y te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, Señor, y te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén.